Entre los diferentes hogares de Inglaterra, fuiste a buscar uno muy particular y muy bonito como este. Bueno, yo es que vi, iba a decir cientos, pero docenas de libros de fotos de Inglaterra, buscando sitios tenebrosos que tuvieran que ver con el clima de la película. Entonces, como esta escena representa la aparición de un muerto que se ha suicidado colgándose una cuerda del cuello y una piedra, Sí, tirándose al agua. lo cual también lo saqué de un libro de medicina forense, Sí. de un cadáver con una cuerda. Entonces el actor, Fernando Gilbeck, aparecía siempre mojado, Sí, porque salía del agua, claro. y aparecía por aquí, Con la cuerda al cuello, ¿no? con la cuerda al cuello. Viendo Venía por aquí y se iba andando hacia allá. hacia allá. Y Cristina Galbó venía en esta Pero dirección. Cristina Galbó se había detenido antes en el coche. Sí. George había cruzado el río para buscar si había alguien, porque ellos estaban buscando el cottage de la hermana. De la hermana de ella. Y aquí que se acababa el camino, entonces tenía que buscar. Él la había dejado sola. Sí. Y cuando ella ve la aparición de este ser extraño que se acerca a ella de manera agresiva, Además medio desnudo, con lo cual un poco... bueno, desnudo no, va vestido de negro, pero todo así, mojado. todo mojado, y andando de una manera extraña, porque sí. bueno, la forma de andar Sí. de los muertos también fue estudiada. Ah, sí, ¿eh? Sí, porque como las ondas, los ultrasonidos movían los cerebros de los muertos Sí. para despertarlos, Sí, entonces los muertos andaban con el cerebro claro. y andaban así, primero la cabeza, Y luego el cuerpo, claro. porque la cabeza va hacia adelante, Sí, sí, sí. y entonces sí, tienen que poner la pierna para no caer. O sea, ¿no? también pensás, a los actores les hiciste de moverse en esa manera para... Y lo estuvimos ensayando fenomenal. para que ellos estuvieran concienciados de que se movían por aquí, no por aquí. Sí, 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 sí. Entonces él venía andando, ella se esconde en el coche, Sí. pero como no tiene las llaves, que se las ha llevado George, entonces el muerto viviente. el zombie muerto viviente la agrede y ella tiene que cruzar El río. el río y se va En allí dirección de- donde encuentra a George y le cuenta esto, pero el otro no ve nada Sí, sí, sí. y dice que es una invención. Y aquí más o menos es antes, donde estamos ahora, no había más, la carretera acababa aquí, ¿no? No, aquí no había ni carretera. No había ni carretera. Era un camino de tierra que acababa aquí. A partir de aquí todo era césped Sí, sí, sí. Sí. y hasta el fondo, ¿no? Y esto pues era el cruce lógico. ¿Dónde? Aquí está esta historia Sí. de que cuando yo vine a localizar esto, vine con el decorador, Carlo Leva, y con el jefe de producción. Y entonces yo buscando con el visor, pues crucé esto, que entonces estaban las piedras mojadas. Y ellos no pasaron por miedo a resbalar No se atrevían. y ¿eh? caerse. Entonces yo estaba allí mirando y el de producción le dijo a Carlo Leva, ¿qué hace? Y el otro dice, está buscando dónde colocar la cámara. Y
Y el otro, el jefe de producción, se alarmó y dijo, ¿cómo? O sea que cuando ponga la cámara, cuando vengamos aquí, él ya sabe dónde va a poner la cámara. Sí, claro. Claro. Sí. Entonces, cuando pida una cosa, se la tendremos que dar. Dijo, ya no le podremos decir, no hay, no, porque lo habrá pedido antes, porque ya lo sabe de antes. Claro. O sea, el terror De un bueno, gasto o la más. costumbre de estar haciendo producciones menores, no lo sé, ¿no? Pero Sí. el hecho es este, que se asustó muchísimo porque dijo, uy, la que se me acerca. Siempre intentando ahorrar o Ahorrar un poquito de para que decirle al tiempo, productor, has visto, he ahorrado 200 liras. Claro, lo que sea. Bueno, es la Manchester donde rodé la película. El guión marcaba Manchester. Según el productor, Manchester era para él como un mito de ciudad llena de contaminación, llena de humos. Mágica también. Mágica y terrorífica. Y terrorífica. Pero cuando yo llegué a Manchester para localizar, pues me encontré con una ciudad pues prácticamente como es ahora, Moderna, vamos a decir. Una ciudad limpia, una ciudad donde habían quitado las calefacciones de carbón, Claro. ya no había gas, Sí. entonces no era esto. Entonces yo, buscando una ciudad que escenográficamente tuviera el clima de terror que requería la película, yo pensé en Glasgow, porque vi un libro con fotos de una Glasgow negra y entonces quise ir a Glasgow. Fuimos a Glasgow, pero cuando los productores se dieron cuenta de la distancia, de lo que esto aumentaba el presupuesto, entonces se negaron, me llevaron a Roma, inmediatamente me sometieron a una especie de juicio sumarísimo para decirme con la razón de que en el guión ponía Manchester y yo había aceptado Manchester. Porque también tú querías darle un toque ecologista a esta película, ¿no? Y ver el problema que había de polución que había en la ciudad de Glasgow, era algo que tú querías dar, la idea de... Daba la imagen de lo que queríamos dar, Claro. lo que queríamos todos, porque en el guión ya se apuntaba el mundo de la tecnología que estropea la naturaleza. En el guión de Continenza ya estaba escrito. Ya eso. estaba esto. Yo lo potencié más en la película, pero ya estaba, la idea estaba ahí, ¿no? Que fue lo que me gustó a mí del guión de Continenza. Con lo cual tú fuiste obligado a rodar en aquí Manchester. y entonces fuiste buscando sitios más Exacto. interesantes para... Sí, para otras cosas, pero en Manchester lo que hice fue apoyarme en los detallitos que podían dar la sensación de contaminación. Los tubos de escape de los coches, el tráfico, que había mucho tráfico, la gente con mascarilla. las mascarillas que nadie llevaba, pero Claro. nosotros pusimos unos cuantos que las llevasen. El contraste también que había a lo mejor entre una ciudad moderna y también Bueno, pero es que la ciudad como tal apenas aparece en la película. Sí. Aparecen shots, Sí. detalles. Sí. Sí. Lo que estamos ahora intentando a Exacto. buscar por aquí, vamos. Exacto. Y aquí empezaba la tienda, aquí estaba la tienda. Y ahí este espacio era aproximadamente lo mismo que estamos ahora. Aquí estaba la moto y la moto Se iba para se allá. marchaba
donde había la iglesia. Donde estaba la iglesia, el edificio y el Raymond Lovelock tapándose la cara con la bufanda para no respirar la contaminación maligna de la ciudad. Y la tienda era probablemente aquí donde hay este edificio ahora. Seguramente, porque claro, en 30 y pico de años Ha cambiado muchas cosas. todos hemos cambiado y la ciudad también, ¿no? Claro. Aquí entonces estamos enfrente de la iglesia, que es la Catedral de Manchester, Sí. donde fue rodada la escena del streaking. ¿Y cómo te salió? ¿Estaba en el guión esta escena? No estaba en el guión, pero cabía en el guión. Entonces, a mí siempre en las películas me gusta poner algún detalle que refleje el momento en que están rodadas. Entonces, el streaking en aquel momento era un acto de libertad, un acto de petición de libertad, y me pareció que ligaba muy bien con este personaje que también es ecologista, que huye de la ciudad, y al mismo tiempo me daba la oportunidad de hacer esta pequeña escena donde se ve a alguien que pide libertad, se desnuda valientemente, y sin embargo la gente que están en los coches esperando por el semáforo son absolutamente indiferentes, refractarios absolutamente, ¿no? Como, Un contraste, como una puerta de estas, ¿no? Que no deja pasar nada. Que no deja pasar nada. Y la actriz, era una actriz inglesa esta que hicieron el streaking. No, sí, era una genérica, una extra contratada para hacer aquí, esto, nada más. Bueno, nada. No sé si creía en la libertad o no. Está cerrado. Y está cerrado, veo, ¿no? Vamos a pasar por aquí, Yo, que aquí está también donde estaba antes el aparcamiento. el aparcamiento del hospital era este de allí. Es aquí. Y allí llegaba el camión Sí. con los Cadáveres. que sacaban los ataúdes y los metían por una puerta pequeñita de allí, mientras esto se veía después la entrada del hospital más solemne, ¿no? Y después, como en el hospital no se podía rodar porque Claro. había enfermos de verdad y médicos y operaciones, todas estas cosas, entonces lo que sí hicimos aquí fue la salida del sargento con las cámaras de televisión, los Sí, periodistas sí. y el que se mete en el coche, todo esto lo hicimos también aquí, porque se iba hacia allá. Vamos ahí a ver un poco. A ver si hay muertos vivientes ahora. Porque ahora está encerrado, con lo cual a lo mejor puede haber algo. Es típico, ¿no? Que como estilo arquitectónico es también muy inglés. Claro, es que esta era una de las razones por las que vinimos a hacerlo aquí, Sí. para que hubiera un sello inglés. Luego el interior se rodó en Madrid, Sí. reproduciendo de alguna manera el tipo de pasadizos, el tipo de habitaciones que son más o menos comunes a Todos los hospitales del mundo. cualquier. La cosa de esta película es que tiene muchísimos nombres diferentes, ¿no? Porque Terrible. La historia inicialmente Sí. se llamaba Weekend per i Morti, es el título el título de Sandro Continenza, del guión de Santo del Continenza. guión primero. Entonces a mí no me gustaba, me parecía que tenía un punto de frívolo, Sí, verdad. y entonces yo puse El Valle de los Muertos.
La Valle di Morti. Con este título se rodó la película y se montó y se hizo la sonorización. Cuando ya estábamos terminando la sonorización, llega Amati, el sólido y extraño, maravilloso señor Amati, y dice que se llama Non si debe profanar el sonno di morte. Entonces yo digo, pero es un título largo, extraño, no, mi día recta, hágame caso, esto es más comercial y no sé qué. Entonces, bueno, pues muy bien. Entonces en español yo le pongo No profanar el sueño de los muertos. Se estrena con ese título. Pero el señor Amati la estrena en Roma con el título de Da dove vieni, que yo no sé da dove viene. ¿De dónde vienes en español? Eso creo que fue porque en Italia en ese periodo salieron muchas películas que terminaban con el interrogativo, chi sei, chi è l'altro, da dove vieni. Entonces fue una razón exclusivamente comercial. Pero luego después ha tenido cantidad de títulos, desde The Manchester City, The Living Dead at Manchester, The Morgue. Luego en Estados Unidos, The Sleeping Corpses. Sleeping Corpses, sí. En Francia, La Masacre de Mort Vivant. Y todos que no eran traducciones del mismo título, No, títulos completamente distintas, diferentes. Extrañas. Completamente diferentes. En Japón lo he visto escrito, pero no lo sé pronunciar. Pero ha tenido una distribución mundial esta película. Sí, es una película. En esto hay una historia bonita, que nos reuníamos en una casa de un amigo y estaba el Manuel Summers, Chicho Ibáñez Serrador, todos directores de cine todos españoles. directores de cine, y este amigo tenía viviendo en su casa una chica inglesa. Sí. Y entonces le dijo, ven aquí, como se llamara, ¿no? Estos son directores de cine. Y le dijo, diciendo, a mí, directores de cine, ¿qué me vas a contar? ¿Qué películas han hecho? Y dice Chicho Ibáñez Serrador, La Residencia. Dice Manolo Summers, La cigüeña dijo adiós, que era la película de gran éxito. Tampoco. Y yo digo, The Living Dead at the Manchester City. Y la chica hace, ¡ah! Esto lo conocía. ¡Qué miedo, qué miedo! Y esto lo conocía, sí. Era la única que conocía y decía, qué espanto, cuánto había sufrido. Jorge, me estaba comentando antes del equipo de la película, ¿no? Que eran casi todos italianos. Eran mitad italianos, mitad españoles. Sí. Y estaba el operador, Paco Sempere, era español, el segundo operador también, la script era española, yo era español, Claro. todavía. Todavía. Sí. Catalán, pero Catalán, pero español. Y luego estaba el ayudante Gianni Arduini, que era italiano, el decorador Carlo Leva, también italiano, el maquillador, hombre de efectos especiales, Gianetto De Rossi, Y luego vamos a hablar también que era de él. un personaje fuera de serie, ¿no? Sí, luego me contará algunas cosas. Me decía que los italianos tenían problemas de comida, ¿no? Bueno, esto era el equipo eléctrico y de maquinistas. Tenían un miedo tremendo a la comida inglesa. Y entonces llenaron el camión de pasta, su pasta. Y en los bares y en los restaurantes de los hoteles, ellos pedían poder cocerse su pasta. Y solo comían su pasta. Pero pasta hecha por ellos. No lo sé, la traían de Italia. Traían de Italia esta pasta. Eso sí, ¿no? Pero un camión entero lleno de...
de pasta. Ese es curioso. Y pedían un tomate, hacían lo que fuera. Para hacer una salsa, para Exacto, sí, añadirle algo, un sí, huevo para hacer carbonara. Claro, sí, 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 son bueno. varios, son varios. Gianetto de Rossi fue uno de los colaboradores más importantes de la película. Bueno, creo que muchos fueron importantes, pero Gianetto especialmente, que era un hombre con una gran práctica y una gran categoría, un gran historial, asumió la problemática que yo le planteaba, porque yo soy muy maniático del color. Y entonces, aparte del color general de la película, había el problema del color de la sangre, porque normalmente la sangre cuando aparece en las películas es falsa. Claro, porque como referencia también el mismo Amati te preguntó de hacer una película Sí, parecida. era una obsesión de Amati Sí. decir, esta película tiene que ser como La Noche de los Muertos Vivientes, pero en color. Exacto. Con lo cual el color de la Entonces, sangre. el color de la sangre de los muertos vivientes es negra. Es claro, una película de Romero. Claro, en la película de Romero. Entonces el espectador coloca en ese negro aquella sangre que le ha impresionado a él personalmente en la vida. O sea, cada uno ve su sangre Sí, diferente. de una manera inconsciente, evidentemente. claro, O sea, sí. no es que la gente haga un análisis así explícito. Entonces, el color de la sangre tendría que ser un color que, sin perder su categoría de sangre, que es teóricamente roja, fuera lo más oscura posible para que se asemejara al negro y permitiera esta identificación mental del espectador. Sí. Aparte de esto había otros problemas como era el color de los ojos de los muertos son rojos, la combinación del color del campo verde, la gente vestida en colores oscuros o verdes, nunca en rojo, aparte de la máquina. Y todo esto fue misteriosa. planteado antes. Todo esto fue planteado durante 2 meses largos en Roma, De colaboración entre tú y entre mí, entre el decorador, el ayudante, el director de fotografía. director de fotografía, También. ¿Quién era el director de fotografía? Francisco Sempere, Ah, sí, me que dijiste. ha muerto ya, desgraciadamente, y era uno de los operadores fijos de Berlanga, Ah, un gran operador, gran operador, un gran claro. operador, y que entendió también muy bien lo que era la película y se entregó, él no puso nunca ningún problema sí. y resolvió todos los problemas con eficacia y bien, ¿no? ¿Y el color de la sangre al final qué color elegiste? Como... Bueno, tuvimos el primer problema del color. El color tenía que ser oscuro, tenía que ser grana oscuro, grana frío, no un grana caliente. Y además la textura, que no podía ser demasiado líquida ni demasiado espesa. Entonces pero esto fue Gianetto el que Hizo fue todo él. haciendo pruebas. Pero Gianetto era un perfeccionista increíble. Llegó a hacer, por ejemplo, cuando a uno le arrancaban un brazo o a una mujer le arrancaban un pecho, él construía las venas interiores aunque fuera un momento en que solo una mano hacía así, Todos ¿no? los detalles Él también. por dentro había hecho una cosa que en caso de que se viera fuera creíble, ¿no? Claro. Y es un trabajo de filigrana realmente. Él se acuerda todavía muy bien de ti. Bueno, lo que pasa es que yo creo que aparte de considerarme a mí un buen director, había el recuerdo de un trabajo hecho en conjunto y hecho con gran cuidado, ¿no? Con algún pequeño fracaso como el de los dientes, O sea, ¿por qué? que queríamos que los dientes fueran amarillentos, que Sí. perdieran color, y entonces se le ocurrió a Gianetto seguramente el regaliz, El regaliz. que es la licurizia en italiano, ¿no? Pero la que compramos aquí en Inglaterra
no manchaba. No manchaba los dientes. Entonces Gianetto mandó buscar a Roma una casa que él conocía que trajeran licurizia romana. Sí. Los actores la tomaron y Pero tampoco no manchaba. funcionaba tampoco O eso. sea, el progreso se había opuesto por completo a nuestros efectos. Con lo cual te quedaste con los dientes blancos de los Claro, muertos. venga maquillaje. Un poquito así. Aquí estamos frente a la localización del cementerio donde ocurre la parte central de la película, que se eligió no solo por ser este cementerio, sino porque aquí hay una serie de lugares que nos permitían O sea, hacer como fuera muchas cosas. el centro aquí de Exacto, donde... pero resultó que aquí en el centro estaba el cementerio famoso donde está la tumba de supuesta o presunta tumba de Little John. Bueno. ¿Qué es este? Vamos a verla ahora. Esta es la entrada bastante característica, ¿no? Muy bonita también. Sí. Estaba así igual con Sí, esta entrada sí, sí. en madera. No ha cambiado desde entonces. No. Estaba igual. Estaba un poco menos cuidado. Sí. Ahora está muy bien, ¿no? Pero estaba. ¿Que vamos a la tumba? Sí, porque me comentaba tú que tuviste algunos problemas sobre la tumba de Little John. Bueno, esta fue una cosa absurda, ¿no? Nosotros sabíamos que estaba aquí la tumba de Little John, pero no habíamos elegido este escenario por él. Claro. Entonces, aunque la tumba está ahí, Sí. perdón, Perdón, bueno. entonces ahí está la tumba, que figura lo alto que era, ¿no? Ahí Claro. aparece. Y bien, nosotros había menos flores, estaba menos cuidada que ahora, ¿no? Sí. Pero nosotros no la tocamos para nada. Entonces nosotros rodamos al otro lado de la iglesia. Pero lógicamente, pues había maquilladores, decoradores, los actores sentados en sillas entre las tumbas, gente del pueblo que venía, y entonces pues se creó como un clima de fiesta, de venir a ver la esto, tumba, ¿no? sí. Entonces alguien del pueblo, no sé quién, dijo que nosotros habíamos venido a profanar la tumba de Little John. Y pobre. salió en el periódico local. Y salió en el periódico local y fue reflejado en un periódico de Londres, porque mi amigo Tony West me llamó y me dijo, pero Jorge, ¿qué estás haciendo ¿Qué ocurre? en la tumba de Little John? Pues no estoy haciendo nada, No era estoy nada, aquí tú, rodando claro, una película. Tú estabas más interesado en la iglesia, por ejemplo. La historia de las gárgolas, estos elementos monstruosos que se ponían en las iglesias en este tiempo, con las caras, todo esto. A mí cuando rodábamos me llamó mucho la atención. Me parecía que reflejaban el espíritu de la película, ¿no? Fíjate, Claro. estas caras, estas máscaras monstruosas, este animal extraño allá arriba, ¿no? Hay otros que hay más arriba. Entonces pensé rodarlo. Pero al mismo tiempo me acordé de que había problemas con la producción, que a veces se quejaban de que yo rodaba más material Te del gastaba necesario, más metros de película. no solo metros, sino tiempo, y que esto no estaba previsto, y había un pequeño malestar. Y entonces no lo rodé. Después el montaje, cuando se esconden los protagonistas detrás de una puerta y están fuera, sabemos que están los zombies, Sí. y yo de pronto en el montaje sentí la necesidad de crear un tiempo de espera, de silencio, de tensión, pero no tenía material. Te hacía falta Me hacía falta algo las tomas que podía haber que hecho. podían haber sido las gárgolas estas que están aquí y que ahora espero que este señor las ruede. Sí, te ha tomado antes, sí, seguro. Es que rodando una película de zombies ingleses, yo creo que es muy típico utilizar un cementerio que es
muy típico inglés. Típicamente inglés, claro, claro, claro. En España, por ejemplo, no existe un cementerio así abierto, así, que parecen casi un jardín. Esto, Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. No, aparte de que el color de la piedra, como ahora se puede ver muy bien, no es gris ni blanco de lápida de Sí, mármol, sí. sino que es verdoso. Son estas las cruces que salen de las tumbas, De verdad, sí. son un poquito como si fueran plantas también, Sí. ¿no? Sí, sí. Y esto es debido, lógicamente, a la humedad, a este clima verde que hay aquí. Y no, ahora, si pudiera volver a rodar, rodaría preciosidades de planos que me servirían para crear esta tensión, ¿no? Con más tiempo, más calma. Con más y tiempo, sin a más nadie que te calma y apriete. un poco más de dinero. Es que un poco más de dinero. Bueno, aquí también por este lado hay una otra parte importante de la película, ¿no? Bueno, Vamos a verla, aquí sí. es donde están, donde se esconden los protagonistas. Exacto. Porque aquí Están aquí detrás. Ajá. esta es la puerta. Esta es la puerta donde ellos se esconden y donde luego se reprodujo en Cinecittà Sí. el interior. Interior, claro. Y El entonces exterior los demás, los muertos que acaban de matar el guardia sale a buscar el teléfono móvil Sí. que tiene ahí y entonces los muertos lo asaltan ahí. Exacto. Y ese es el espacio donde... Hiciste un agujero grande, ¿no? Entonces un poquito más allá hicimos un agujero grande, como una tumba que se estaba preparando Que alguien... para que estuviera la salida de la cripta. Sí, sí, sí. Entonces cuando salían de la cripta salían corriendo. Hablando de los actores que participaron en la película, el nombre que más destaca es lo de Arthur Kennedy, que es un grande actor hollywoodiano. ¿Cómo llegaste a contactar a él? Bueno, porque dentro del esquema del proyecto de la película, que se quería una película internacional, entonces Raymond Lovelock, que era un actor inglés, había hecho también una película en Hollywood, Sí. joven habitante en Roma, y entre las posibilidades para darle un mayor empaque estaban actores que hacían papeles genéricos en películas, como Cyril Cusack, como otros. Y entre ellos apareció, a mano de un representante, la foto de Arthur Kennedy como posible. Yo admiraba mucho y sigo admirando a Arthur Kennedy y dije, pues si viene Arthur Kennedy, estupendo. Claro. Muy bien. Pero Arthur Kennedy apareció a mitad del rodaje, un poco más abajo, en Castleton, aquí. Y llegó, cuando yo le conocí, que seguramente había tomado unas copas y estaba pues Animado. animado y con pocas ganas de trabajar, ¿no? Y cuando yo le dije, bueno, pues esto, sí, bien, mañana qué escena va, él quería saber la escena de mañana, cumplir el trámite de hola. Tenía el guión, quería leerse esto y Quería leer la escena de mañana Sí, y luego... quería irse a tomarse otro whisky, en fin, ¿no? Sí. Entonces yo le dije, bueno, me permite un momento, pues yo me gustaría contarle el personaje. Claro. Y entonces le conté este personaje, este hombre que es un policía de gran experiencia, pero que por algún motivo ha caído en desgracia y ahora está haciendo labores de segunda fila y por lo tanto es un hombre amargado, resentido, con una violencia que le sale de vez en cuando. Y entonces, a medida que yo iba hablando, Arthur Kennedy me miraba el guión. Yo tuve la sensación de que él estaba en aquel momento deseando leérselo por primera vez. Sí. Y bueno, Que todavía no lo había leído, había llegado en España sin leerlo. yo creo que no lo había leído, es posible que lo hubiera leído, no lo sé, ¿no? Pero
sensación era de que no le había prestado mayor atención. Sí. Y entonces se puso a interesarse por el personaje. Y a partir de ese momento, ya Arthur Kennedy se convirtió en un amigo, en un colaborador, Claro. en un hombre que me señalaba defectos de posibles cosas, de actores. Porque él entendía mucho de cine. Él aún entendía muchísimo y de teatro, él tenía una escuela de teatro en Toronto. Claro. Y entendía mucho, ¿no? Y de pronto me decía, ¿y aquí un poco más de ritmo, te parece? ¿Te parece? Decía, Con mucho sí, respeto, pero... naturalmente, naturalmente, ¿no? Y entonces, y con los actores buenos, como por ejemplo Janine Mestre, la que hacía la hermana drogadicta, Sí. pues establecieron también un contacto vivo, estupendo, porque eran actores. Y entonces estaban a gusto trabajando, Sí, sí, ¿no? sí, Y con actores que venían porque tenían un físico adaptado más o menos al personaje, pero que eran flojos, entonces el desprecio mayor era el de Por Arthur ejemplo, Kennedy. con el juez. Por ejemplo, con el juez. ¿Pero qué ocurrió con El ese juez. juez? Bueno, es que el juez, el hombre sustituía a un actor americano que tenía que haber venido desde España, vivía en España, y a última hora no pudo, no quiso, o no le dieron el dinero que pedía, lo que fuera, y apareció otro actor, un actor que yo no conocía, Español. español, con una buena pinta para hacer de juez, y entonces empezó a hablar y se equivocaba constantemente, ¿no? Porque hablaba inglés. Además. Hablaba inglés como todos en la película. Y él no hablaba inglés. Y él no hablaba inglés, se lo aprendía en inglés, pero lo decía mal. Y entonces Arthur Kennedy me miraba como diciendo, bueno, ¿qué hacemos con este? Había comprendido que no era un buen Había actor, comprendido, por lo menos pero en también inglés. entendía que yo tenía que hacer algo Que con él, aguantar, ¿no? claro. Y entonces el otro, que tampoco era tonto, me coge y me dice, oye, déjame hablar en español, porque yo en castellano hablo por derecho, así muy chuleta madrileña. Y entonces yo le dije, mira, tú has venido de Madrid para hablar en inglés. Es decir, si hablas, hablas en inglés, y si no, te vuelves a Madrid. No, perdón. Y entonces Arthur, que estaba mirando así, me decía así, vale. Él no había entendido lo que yo le había dicho. Pero el sentido Pero a lo había mejor. entendido que yo le había dicho, tú aquí a cumplir y basta, ¿no? Sí. Buena idea. Bueno, y luego al final toda la película discurrió muy bien con Arthur, y el día último de rodaje, Que ya estaba en España. que ya rodábamos en España, toda la parte del hospital está rodada en España, la comisaría, una serie de sitios. Los interiores, principalmente. Los interiores, claro. Y algún exterior también. Pero bueno, entonces él le faltaba un plano que rodar y terminábamos la pausa para comer. Y entonces él se fue a comer antes. Y yo le recomendé que en la comida pidiese un vino determinado, albariño. Albariño, que es un vino gallego afrutado, blanco, buenísimo. Bien, terminamos el rodaje, yo me fui a comer, él había terminado, ya se había tomado una taza de café con leche, y le pregunté, ¿has pedido el albariño? Dijo, no me acordaba yo del nombre Claro. no me acordaba. Y bueno, pues yo voy a pedir albariño para que lo pruebes. Claro. Pedí una botella de albariño y yo me tomé una copa y él se tomó todo el resto de la botella. Después del café con leche. Después del café con leche. Y a partir de ese momento ya le daba la risa de todo. Y en el último plano no podíamos... Porque luego volviste Volvíamos para hacer la jornada de tarde, Claro. con el último plano de Arthur. Y él ya con el vino que había tomado antes y el vino que tomó después Y fue... Bueno, él, el vino que había tomado en la comida no lo sé, se sabe, pero que se tomó una botella, una botella de albariño, seguro. eso seguro. Y entonces, pues,
empezaba a hablar y se reía, le saltaba la risa porque decía, perdona, 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 se ponía muy serio, volvíamos aquí, motor, action y O sea, otra risa, no sé qué, hasta que consiguió hacer el plano y al final, perdóname, perdóname, ya hemos terminado. O sea que Arthur Kennedy, mi relación con él empezó con el whisky y terminó con el albariño. All I need is a good night's sleep and time to forget this whole bloody mess. te hago una pregunta. Cuando a nivel así de información, tú habías visto la película de Romero, ¿no? Por supuesto. ¿Había visto otra película de muerto viviente? No, Que no ninguna había más. habido nada de... No. O sea, no, tu no. referencia era Era La Noche de los Romero, Muertos La Noche de los Vivientes. Muertos Vivientes. Y el deseo de ligar la resurrección, Sí. digamos, a las tecnologías que de alguna forma adulteran y profanan, Sí. no como yo la tumba de Little John, sino de verdad, De verdad. la naturaleza, ¿no? Exacto, porque Romero no da ninguna explicación Exacto. sobre por qué ocurre esto. Tú indirectamente la enseñas la Sí, no indirectamente, directamente, pero esto no es solo mío, es de Sandro Continenza. del guionista, claro. Que a mí fue lo que me interesó Sí, de esto, sí, sí, porque sí. hacer una repetición de La Noche de los Muertos Vivientes, pues no tenía mayor interés, porque ya está La Noche de los Muertos Vivientes, que claro, está muy bien, ¿no? Claro, claro. Pero esto le añadía un contenido que me resultaba estimulante, y entonces, pues por eso hicimos todo la parte que yo aporté, que es profundizar toda la cosa de tipo ecológico, Sí. el darle un cierto tono realista, o sea, que fuera verdadero, reconocible, Claro. como de la época Que estaba viviendo. en que se estaba viviendo en aquel Y momento. en una de las primeras imágenes hay este maquinario en el campo experimental. ¿Y esto existía de verdad, este maquinario? Que... Bueno, esta máquina, según el guión, era una máquina como interplanetaria, Ah, o sea, una máquina del espacio, futurista, sí. Ah. extraña. Entonces, a mí me pareció que era mejor que el aspecto de la máquina fuera de máquina agrícola normal. Sí. Entre otras cosas, porque si se hacen experimentos de este tipo, los mismos que los hacen tratan de que pasen desapercibidos. Entonces lo lógico es que la apariencia de la máquina sea una máquina normal, agrícola, ¿no? Lo que pasa es que nosotros le añadimos esta especie de torreta llena como de espejos, de radares, de mundo sensible, distinto, para la que se justificara la emisión de los ultrasonidos de los que se habla en el guión, ¿no? ¿Y el color de la máquina? El color de la máquina es el rojo, Exacto, pero que es el uno color de los colores que tú querías... exacto, el color de la sangre, Sí. el color de las lentillas de los ojos que llevan los muertos, el color, digamos, de la amenaza. Después de tanto hablar y hablar, se me ha olvidado una cosa esencial, que es presentarme. I am Jordi Grau.